Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros siempre con nuestra reflexión, nuestro curso bíblico sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 24. Estamos con esta narración en el capítulo 28, primero David en el ejército filisteo, es decir, en aquellos días los filisteos concentraban sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Y es aquí entonces donde Aquís le dice, porque David está usufructuando, digamos, de los beneficios de Aquís, el rey, uno de los que están allí, pero que es filisteo, ¿verdad? Aquís. Y bueno, ahora le está llamando y le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a tener que salir a la guerra y tú estás aquí conmigo, por lo tanto tendrás que venir conmigo. Y aquí, bueno, David le dice, sí, de acuerdo, le respondió David. Ahora sabrás lo que hará tu servidor. Queda un poco así medio en incógnita, ¿verdad? Nos llama la atención. Parece que David, 11 años justamente contra Israel. 11 años justamente contra Saúl. A pesar de que en el versículo anterior, 27, David caneó y toma una decisión de ir a las filas de los filisteos. En el 27 habíamos reflexionado eso, ¿verdad? Sin embargo, David pensó, a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Añadió porque que es cierto lo que está pensando David. Y también es algo que le corresponde a él, ¿verdad? Ponerse a salvo, porque el otro le está persiguiendo continuamente. Incluso Saúl, en varias oportunidades en que David le muestra y le perdona la vida, en 2 ocasiones, pero así tajantemente y directamente, cuando está en la cueva, cuando está haciendo sus necesidades, y luego cuando van de nuevo en persecución y están en el campamento. David se anima y va entonces y entra en el campamento de Saúl. Y ahí lo podría, dice, con una sola estocada, le puedo clavar con su propia lanza. Le puedo dejar aquí, muerto a este tipo, clavado en la misma tierra, aquí donde está descansando. Bueno, todos estos detalles son interesantes, pero ¿verdad? Porque en este capítulo 28, Saúl ahora
va a tener que recurrir, dice, nada más y nada menos a una nigromante. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Pero sin embargo, ahora es Saúl el que está buscando. Aquí todavía no lo dice, un poquitito más adelante, pero ¿por qué? Porque él se siente directamente se siente con tanto miedo. Versículo 5. Al divisar el campamento filisteo, Saúl tuvo miedo y se estremeció su corazón. Interrogó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Bueno, toda esa es la base que nosotros encontramos aquí. A operar en oye, se espera Saúl. ¿Qué cosa antemos ya poseen? Bueno, así después se encuentra con la propia conciencia que le está hablando. Es Samuel el que viene, incluso Samuel le reclama. Le dice directamente, Madre Condelación, ¿por qué me has perturbado? Haciéndome subir. Va a socio. Yo te he ungido como rey. Estuvimos juntos allá. ¿Por qué me estás perturbando de mi propio sueño? Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy esta gran fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Superar entonces este día, lleva a todos nuestros abuelos, ñande mandó a mí, ñande abuelos cueran. Yo, por ejemplo, tengo que agradecer tanto a mis abuelas, en realidad, ¿verdad? Se las abuelos cueran y pero que me han enseñado tantas cosas con su vida, con su ejemplo, con su oración, con su vida de iglesia. Así que, queridos abuelos y abuelas, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Y procuren verdaderamente vivir también así como son los abuelos o fueron los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Leemos hoy el libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1 y luego del 10 al 15. Hagamos el elogio a los hombres de bien de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó, sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos, sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. Queridos amigos, qué interesante, qué lindo aquí lo que nos está diciendo. Oye, pues hagamos el elogio a las cosas tan lindas que hemos recibido y seguimos recibiendo de generación en generación. Pero al mismo tiempo, allí vayan en noina, ñande a picutu, pero a ni que penderezaraite. Porque o me eva pn me llevan mozarambi llegan a quienes y a sus propios hijos y luego a los nietos y así sigue. Por eso este elogio y dice luego de la serie de nuestros antepasados, hombres de bien, queridos amigos, upeala ya hombres de bien, abuelos, abuelas. Su esperanza no se acabó. La esperanza lleva esa esperanza que pone totalmente en el Hijo y luego de ahí que se va
derramando esa gracia ya en el nieto. Y luego sigue, ¿verdad?, nuestro árbol genealógico, nuestra genealogía que va poco a poco derramándose con el bien para los demás. Sus bienes perduran en su descendencia. Quiere decir que en la medida en que somos buenas personas, en la medida en que somos buenos abuelos y buenos papás, hay que comenzar por ahí, ¿verdad? Entonces, a los demás esa gracia de Dios. Así es que felicidades a nuestros abuelos y pidamos también que podamos cada uno de nosotros y que nuestra familia entremos en esta serie de antepasados, hombres de bien. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Este documento demuestra que en el Vaticano, ya en los años 50, estaban al corriente de los problemas psiquiátricos de Marcial Maciel. Se trata de un escrito de un oficial de la Congregación de Religiosos que dice lo siguiente: si Maciel se presenta en la Sagrada Congregación, se le ordenará que reciba tratamiento médico, que abandone todo contacto con sus alumnos religiosos, hasta que la Sagrada Congregación no le ordene lo contrario. Si no se presenta, habrá que comunicar a Maciel una orden imperativa: o se va para recibir tratamiento o permanecerá suspendido ad divinis. Todo apunta a que Pío XII quería tomar medidas drásticas y reducirlo al estado laical, pero su muerte y la ayuda de otros altos cargos del Vaticano terminaron por cubrir al fundador de los Legionarios de Cristo. Esa versión casa a la perfección con lo que hace unos meses dijo el ahora exarchivista del Vaticano, Sergio Pagano, durante la presentación de un libro. Ahora no puedo decir el nombre, pero ya veréis que con el tiempo saldrá a la luz. Durante su pontificado había un cierto fundador de una congregación religiosa que estaba generando discusión y que tendía a llamar la atención. Sin embargo, el nuncio de una cierta nación de América del Sur le dice al Papa: oiga, que de este fundador se habla mucho. Se habla también de problemas con el alcohol, con las drogas que circulan en torno a sus amigos. Pío XII lo iba a reducir al estado laical, pero por desgracia estaba al final de su pontificado. Un cardenal esperó la muerte del Papa y le dio la vuelta a la situación. Tras la muerte del Papa se defendió a ese fundador hasta nuestros días, cuando hace unos años explotó el escándalo. La versión del escrito publicado por el periódico italiano y la versión del exarchivero, que ahora está jubilado, demostrarían que durante décadas en el Vaticano hubo personas que cubrieron al polémico fundador. En nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El capítulo 28, versículo que tenemos aquí, es el versículo 24. La mujer tenía en casa un ternero cebado. Enseguida lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó e hizo cocer unos panes sin levadura. El versículo 24 ya nos está mostrando directamente el accionar de esta mujer. Es lindo también por las actitudes. Capítulo 24, ¿verdad? Cuando Saúl ante David había prometido y había dicho: nombré luego, yo sé que tú me has perdonado, yo me arrepiento. Lágrima de cocodrilo. Es decir, en el capítulo 24 fue así, ¿verdad? Antes de la muerte de Samuel. Cuando David terminó de dirigir sus palabras a Saúl, este exclamó: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Ay, no es esa tu voz, hijo mío. Y prorrumpió en sollozos: Asemaca, tu pobrecito Saúl. Luego le dijo: la justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. O sea que él se da cuenta y ponalo y hasta ahí todo bien, y él se promete y dice: nombré luego, ¿verdad? Pero después, más adelante, nosotros encontramos de nuevo en el capítulo 26 que todo lo que había prometido y había dicho Saúl no cumplía. Le vuelve a perseguir. Unos hombres de Sif se presentaron a Saúl en Gibeá para decirle: David está escondido en la colina de Javilá, frente a la estepa. Entonces Saúl bajó al desierto de Sif con 3,000 hombres. Llegante, oye, ya, y me original la opatamajape ya listo, tranquilo, pan, vos me perdonaste. Oye, es decir, no hay una verdadera conversión. Qué difícil que es la conversión, ¿verdad? Cuando tenemos algo, parece que tenemos ese odio, cuando no somos capaces de porque esto es auto-perdón. Nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta qué es lo que me está pasando en mi interior. Nosotros tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Imposible es si nosotros mismos no nos autoevaluamos. Ñamañaya. Ñamomba, pobeña de tú. Oveja entonces ñamindu upona, yaja ese hina behueca tuya, esa ñambojera a las situaciones concretas que vivimos. En bojera año. Va él lo llegó allí. Va tera ñamoita peave. ¿Esto qué es? Esto es egoísmo. Esto es deshonestidad. Esto es una impuntualidad, etcétera, etcétera. Cada uno ñambojera a nuestro accionar. Y eso es lo que nos está enseñando aquí, ¿verdad? En el capítulo 26, Saúl de nuevo es perdonado por David. Abisai dijo a David: Dios ha puesto hoy a tu enemigo en tus manos. Hey, Joshua, hoy, ¿qué ve el campamento? En esa noche, en esa madrugada, así, ¿verdad? En la oscuridad. Déjame clavarlo en tierra con la lanza. De una sola vez. No tendré que repetir el golpe. Qué espectacular, son expresiones que nos hacen entender que, bueno, aquí está verdaderamente tu enemigo. Con un solo clavarlo en el piso puede terminar toda esa historia.
Pero David replicó a Abisai: no, no lo mates. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? Por la vida del Señor ha de ser el mismo Señor el que lo hiera, sea cuando llegue la hora de morir o cuando baje a combatir y perezca. Esto es entonces lo que le está diciendo aquí David y le está perdonando. Bueno, así entonces, en toda esta narración que vemos del capítulo 28, vemos cómo se da la vuelta a la tortilla. Vean la expresión ahí. Se da la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Y porque ese que había prohibido es ahora el que está transgrediendo su propia ley. Esa que dentro de su pobreza obedeció y no estaba haciendo más nada porque quedó que los nigromantes y los adivinos estaban prohibidos, expulsados en tiempo de Saúl, entonces ella también se queda en el silencio. Pero sin embargo, cuando ve, dice que estaba aterrorizado por lo que había dicho Samuel y estaba sin fuerzas porque no había comido nada. Sin embargo, es esta mujer la que se acerca a Saúl. Al verlo tan abatido por el terror, le dijo: ya ves que tu servidora te ha hecho caso. Yo arriesgué mi vida y obedecí la orden que me diste. Ahora tú tienes que hacerme caso. Y no es que le va a retar, al contrario, le quiere ayudar para que se restablezca, se fortalezca. No te quedes, no te dejes morir, porque siempre hay una solución en el camino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame.
Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios
cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, La Revelación, gracias Madre. te queremos, madrecita. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 28, versículo 24. Hoy queremos subrayar. La mujer tenía en casa un ternero cebado, enseguida lo mató, tomó un poco de harina, la amasó e hizo cocer unos panes sin levadura. Y bueno, ¿qué es esto lo que aquí nos está queriendo enseñar? Es que esta misma mujer, la nigromante, es la que ahora está consolando al propio Saúl, Esta que tendría que ser, entre comillas, castigada por Saúl, es entonces la que ahora le está ayudando para que pueda levantarse. Incluso le insiste y le dice, dale fuerza, ánimo, levántate, no te quedes en esta situación. Entonces, Saúl está totalmente aquí por el suelo, ¿verdad? Totalmente abatido. Y se deja vencer. Nosotros hemos insistido y hemos dicho que esta sería la falta total de confianza de parte de Saúl hacia Dios. De un comienzo, a Saúl se le presenta con esa actitud arrogante en síntesis. O ya y algunas cosas y poner pero apenas y oía y le ya va. Y cuando el Señor le rechaza definitivamente en ese capítulo 15, es porque él ya se estaba tomando consigo mismo. ¿Qué es lo que estaba tomando consigo mismo? Y muchos de los elementos que no le correspondían. Él no era el sacerdote, él no era el profeta. Sin embargo, él es el que decide, porque es la monarca, es el rey. O sea, se vuelve un tipo arrogante. Ahí cuando llega Samuel, entonces justamente le cuestiona y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Quién te dio autorización? Y Dios en ese momento dice que le rechaza. Y este fue el rechazo definitivo. Cuando ahora se encuentra frente al peligro, ¿por qué? Porque los filisteos vienen para atacar. Ahí recién él comienza a gritar y a decir, Señor, Señor, Señor. Durante ese momento en que Dios te ofrecía todas las lindas posibilidades a través de tu comunidad para hacer bien las cosas. Me metí donde dije, ahí vas a ver, de ella pues vean de ella posible, de ella posee oilan de ella pues. Y ahora en el momento del peligro, en el momento de la angustia, que comienza uno a gritar. Pero, está bien, eso sería el error. Pero ante este error, otra vez la misericordia y el amor de Dios es impresionante. Porque se le está ofreciendo y le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero ayudarte, quiero ayudarte, meta a venir, así que a ella puede apretar. Quiero meta a le está diciendo, ¿verdad? Y bueno, y vamos viendo que a Saúl le cuesta. Cuando nosotros somos muy orgullosos y cuando nosotros pensamos simplemente de que nosotros vamos a salir adelante, que nosotros somos los Superman, esa es una idea que se nos da a nosotros también. Y estas películas también no son tan inofensivas, ¿verdad? Porque muchas veces trabaja en nosotros. Ya salva pata al mundo.
ñande la Superman, ya bebeta sobre todo lo demás, allá pota ñande el bien, traemos la justicia, ¿verdad? Eso entonces suena a mucho egoísmo, suena a mucho querer acaparar simplemente yo, el number one, y la comunidad que le coma michi. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquel año, como en los anteriores, Joaquín viajó con sus vecinos desde Nazaret a Jerusalén con el fin de participar en la fiesta de la dedicación del templo, en la que tradicionalmente todos los israelitas llevaban sus primicias al Señor, y cuando Joaquín se adelantó para entregar su ofrenda, el airado sacerdote Isaacar lo recriminó por tener la insolencia de presentar sus dones a sabiendas de su esterilidad, lo cual indicaba que la falta de descendencia, según las Escrituras, era un castigo divino, y por lo tanto sus regalos no hallaban gracia a los ojos de Dios, y le ordenó que abandonara el templo, del cual salió Joaquín, tan avergonzado que no quiso regresar a casa, sino que huyó al territorio en el que sus pastores apacentaban sus rebaños. Bañado en lágrimas, se rasgó sus vestiduras, se arrancó las barbas, se echó ceniza en la cara y arrodillado oró sin pausa. No ingirió alimentos ni concilió el sueño en varias semanas, al cabo de las cuales, y rodeado de un inmenso resplandor, se le apareció un ángel del Señor y le anunció que su esposa Ana, de avanzada edad, le daría una hija a la que impondría el nombre de María, pero debería consagrarla a Dios, de acuerdo con la promesa que le habían hecho a Yahvé años atrás si les concedía la gracia de tener un hijo. No comería ni bebería nada impuro, viviría en el templo bajo la égida de los sacerdotes y solo saldría de allí, según dijo el mensajero, para engendrar al Hijo del Altísimo. Ese mismo día, Ana, que en su casa lloraba la ausencia de su marido y gemía ante Dios por su infertilidad, fue visitada por el mismo ángel que le transmitió el mensaje que su esposo ya conocía y le ordenó que lo esperara en la puerta dorada junto al templo, al que inmediatamente acudieron a darle gracias a Dios delante de Isaacar, el sacerdote que había expulsado a Joaquín de aquel lugar sagrado. San Joaquín y Santa Ana constituían un matrimonio ejemplar y próspero que en Nazaret llevaba una vida piadosa y ejemplar. Repartían sus riquezas por partes iguales con el templo y los pobres, acogían a los extranjeros, ayudaban a las viudas y a los huérfanos, cumplían rigurosamente con sus deberes religiosos y con ese comportamiento intachable se ganaron el respeto de la comunidad, que los acataba y consultaba en los asuntos comunales. Mas no todo era color de rosa, pues hacía más de 20 años que rogaban a Dios que les concediera descendencia. Pero la reticencia divina era señal inequívoca de que había un pecado oculto y por eso Dios los castigaba con la esterilidad. Sin embargo, San Joaquín y Santa Ana no se daban por vencidos. Y a la par que continuaban haciendo el bien, mantenían su fe intacta mediante la oración y la observancia de todos los preceptos de la ley mosaica. Aunque la esperanza se derrumbó después de que Isaacar echara del templo a San Joaquín, por cuya mente pasó inclusive la idea del suicidio, pudo más su confianza en el Altísimo, que se vio recompensada con el anuncio del ángel del Señor y el cumplimiento de la profecía en su debido momento. Desde el comienzo de la gestación, el matrimonio se trasladó a Jerusalén, en donde nació la Virgen María. Y cuando ella cumplió los 3 años, reafirmaron su promesa. Desde ese momento la niña vivió en el templo bajo el cuidado y la guianza de los sacerdotes, que la formaron con los más acendrados principios de la ley judía
y llegó a ser una aventajada alumna en el conocimiento e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y al cruzar el umbral de los 14 años, le fue entregada en matrimonio a San José. Entre tanto, San Joaquín y Santa Ana, que en ese lapso la acompañaron devotamente en su proceso educativo, fueron envejeciendo en olor de santidad y, según la tradición, murieron antes de los esponsales de la Virgen María. En su viaje a Tierra Santa en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, redescubrió la casa de San Joaquín y Santa Ana, que en los albores del cristianismo fue un lugar de peregrinación porque allí descansaban los restos de ambos esposos. Y sobre ella construyó una iglesia que con diferentes nombres, Santa María Ubinata Est, Santa María en Probática, Santa Probática y Santa Ana, recibió peregrinos de todo el mundo hasta el siglo IX, en el que los invasores musulmanes la destruyeron y en su lugar erigieron una escuela. Pero para entonces la devoción a San Joaquín y a Santa Ana ya era muy popular y estaba tan extendida que en Europa abundaban los templos erigidos con el nombre de estos ejemplares esposos. Por eso hoy, 26 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Joaquín y a Santa Ana que nos enseñen a confiar en Dios incondicionalmente. Queda tan solo un año para que la Iglesia celebre el 1700 aniversario del que fue el primer concilio ecuménico de la historia, el de Nicea. En 2025, ortodoxos y católicos plantean celebrar juntos esta fecha histórica. Hay dos eventos clave. Por un lado, el posible viaje del Papa a Turquía, donde ya estuvo en 2014. Aunque la Santa Sede no lo ha confirmado, sí lo señaló el patriarca Bartolomé de Constantinopla. Francisco planea viajar al país para esta celebración. Su asesor así lo corrobora. La propuesta... Bartolomé propuso celebrarlo en Nicea, en la actual Turquía. Allí están las ruinas del primer sínodo ecuménico. Es un acto muy significativo y ya han comenzado los preparativos. Se están llevando a cabo iniciativas y preparando discursos. El otro encuentro podría tener lugar en Roma. Durante la última visita al Vaticano del Patriarcado en junio, Francisco no solo dijo que deseaba ir de todo corazón a Nicea, también los invitó a participar en el jubileo en la Ciudad Eterna, un momento especial puesto que coincide con el año jubilar de ambas iglesias. Creíste, oh María, el anuncio del ángel del Señor, y por tu fe llena de gracia, concebiste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señora del Santo Rosario, hoy tus hijos te aclaman, oh llena de gracia, ruega por nosotros a Dios.
La Iglesia Caldea también ha anunciado que no aplicará la bendición a parejas del mismo sexo en su territorio. En el comunicado publicado en su web se explican los motivos. Consideran que esa bendición es una equiparación al matrimonio, por lo que rechazarán la práctica. La Iglesia Caldea, cuyo patriarca es el cardenal Rafael Sacco, es una de las 24 iglesias católicas de rito oriental y fundamentalmente está en Irak. Allí la homosexualidad está penada hasta con 15 años de prisión. La Iglesia Caldea no es la única que ha preferido no aplicar fiducia supplicans. Los obispos africanos también señalaron que no lo harían, y la declaración también suscitó sorpresa en otras iglesias como la ortodoxa copta. De hecho, Francisco envió en mayo al prefecto de la doctrina de la fe a Egipto para tratar de limar asperezas y explicar mejor el documento. Perché non... Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Ahí nos estamos encontrando nosotros y estamos reflexionando principalmente el versículo que corresponde al 24. Aquí dice que la mujer tenía en casa un ternero cebado. Enseguida lo tomó un poco de harina, la amasó e hizo cocer unos panes sin levadura. Tenía en casa un ternero cebado. Cuando estamos hablando aquí de un ternero cebado, quiere decir que es un ternero de gran valor. Esta mujer, cierto que no nos va describiendo todos los elementos, diciendo si es pobre, si es rica, pero uno más o menos está entendiendo que es una pobre mujer que está ahí, que incluso antes a través de siendo nigromante y siendo adivina, o lepea, o lea moya, popea, entonces se pasaba la vida para poder subsistir. Pero después con la prohibición, imagínense, no ya podéis beber, antes que tuvimos beber ya porque Saúl había prohibido totalmente, dice. Mientras tanto, por su parte, Saúl había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Quiere decir que coaca ñejavente oyo pues taína upepe no ya pueden beber, y hemos entendido. Después ella también cuando procura salvarse y se da cuenta de que es el mismo Saúl el que está aquí. ¿Cómo es? Te hace repetir y te hace decir esa frase. ¿Cómo me puedes pedir algo así? ¿Cómo es que me puedes pedir? Me has engañado, tú eres Saúl. Y Saúl mismo se pone por encima, yo soy solamente Yahvé, ¿verdad? Sin embargo le dice, no temas, dime qué has visto. La mujer respondió a Saúl, vi un Dios que subía de lo profundo de la tierra. ¿Qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió, es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. O sea, le está haciendo mandar a hacer. Le hace hacer, ya es bebé, ya lleva. Saúl a esta mujer, a esta nigromante, algo que estaba prohibido, que él mismo había prohibido, y esta mujer lo estaba. Entonces quiere decir que posiblemente es una mujer muy pobre, muy pobre. Pero aquí nos da una lección maravillosa, porque viendo el desánimo, viendo la caída de Saúl, sin embargo, es una mujer que le pasa la mano. El autor sagrado insiste y subraya a través de esta mujer la humanidad de esta persona, la capacidad de ayuda de esta persona para hacer que Saúl vuelva a reencauzarse en el camino. Y esto es lo que vale, ¿verdad? Y este es el sentido esencial de toda persona, o sea, de cada uno de nosotros. A pesar de todas las dificultades, todos los problemas en que podemos estar inmersos. Cada uno de nosotros tiene problemas, alguna vez está inmerso en un problema tan grande y bueno, no hay que desanimarse. Le había dicho, incluso eso le dice, ahora tú tienes que hacerme caso. Versículo 22. ¿Y qué le dice? Deja que te sirva un pedazo de pan y come. Imagínate qué es lo que le ofrece. Deja que te ofrezca un pedazo de pan y come. Uno podría pensar, bueno, este es el rey. Tiene carga, y pesta, estoy così planillero, porque este es el rey, este me puede dar, ¿verdad? No, al contrario. Le ofrece y le dice, ¿sabes qué, querido rey? Vos tenés que volver a recuperarte. Porque ella se da cuenta que el rey estaba totalmente deprimido, estaba totalmente fuera, offside, y porque él estaba siguiendo su propia ley, lo que le gustaba a él. Porque mándelo a Yeyubina y se está encontrando con la misma realidad de lo que Dios quiere, ¿verdad? Que es la construcción del reino de Dios. Y aquí entonces él dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y la mujer
en lugar de pedirle algo, lo único que sabe hacer es, en todo caso, generosidad. Ofrecer generosidad. Ofrecer algo que le ayude a este hombre a levantarse. Y más aún, dice que enseguida, y esa generosidad se demuestra en este versículo 24, enseguida la mujer, ¿qué hace? Tenía un ternero cebado. Tomó el ternero cebado, lo mató, tomó un poco de harina, la amasó e hizo cocer unos panes sin levadura. Bien, queridos amigos, nos habla de una generosidad tan grande de esta mujer, tan grande, desde su pobreza. Como Madre Teresa decía, ¿verdad?, de Calcuta, ella decía, no hay nadie que sea tan pobre que no pueda ofrecer algo a los demás. Y no hay nadie que sea tan rico que no pueda recibir algo de los demás. Me despido de usted y le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.